¿Qué es la Biblia? Todo pueblo tiene su pasado, su historia. Y a veces tiene libros de ese pasado que forman parte de su historia. Los mahometanos tienen el Corán, libro que consideran enteramente dictado por Dios. Mucho antes los Vedas son parte de la historia de los hindúes. Y al hablar del futuro de la China no podemos prescindir del libro rojo de Mao. Los judíos y los cristianos tenemos unos libros que forman parte de nuestra historia. Nosotros, los cristianos, los llamamos Biblia o Sagrada Escritura. De estos libros decimos que son escritos por hombres, pero que son palabra de Dios, que los hombres que los escribieron nos quieren decir determinadas cosas, pero de parte de Dios. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy amplio. Encontramos muchas respuestas sobre la Biblia, la primera respuesta que conocemos. Se conoce como la Biblia a un conjunto de textos de carácter religiosos que sirven de soporte sagrado tanto a la religión judía, con Antiguo Testamento, y para la religión cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento. También se dice que es un libro que tiene muchos cuentos, pero que no entiendo, ni nunca me lo explicaron. O simplemente contestamos. Es un libro que adorna la biblioteca de mi casa. Alguien nos dice que se trata del libro más vendido de todos los tiempos, con 100 millones de copias anuales, traducido a 2.454 idiomas. Los católicos que decimos. La Biblia no es un libro que se lee como cualquier otro, puesto que para entender la Biblia hace falta la fe. Fe en el Dios vivo, presente y actuante en la historia de los hombres. La Biblia es un conjunto de libros escritos por diversos autores, en diversas épocas, y que contiene las tradiciones religiosas del pueblo de Israel, Antiguo Testamento y de los primeros cristianos. Nuevo Testamento, estos libros, decimos son escritos por hombres, pero que son palabra de Dios. Hombres que los escribieron nos quieren decir determinadas cosas, pero de parte de Dios. Con todo esto decimos que la Biblia es verdaderamente palabra de Dios. Antes de la Biblia. La tradición oral es la que hizo posible la transmisión del mensaje de Dios, que a través de padres a hijos se relataban o se contaban las historias. Pasado el tiempo se empezó a escribir en papiro, en ladrillos que después se cosían, en pieles de animales. Hoy en la actualidad se conservan algunos escritos encontrados. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumrán, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan entre los años 250 a.C. al 66 después de Cristo, o sea que son antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Origen de la Biblia. Entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. La Biblia fue escrita en los países del Medio Oriente en una cultura muy diferente a la nuestra.
Fue escrita principalmente en hebreo y griego, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. Se divide en dos partes: Antiguo Testamento, que al mismo tiempo está dividido en los libros de la ley judía, libros históricos, profetas y otros escritos, y el Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, entre otras cosas. El Nuevo Testamento está dividido en los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas a iglesias cristianas por Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro único y de mucha importancia en la historia oral y escrita de la humanidad. Las Sagradas Escrituras fueron redactadas por muchos hombres, en tiempos diferentes. Los autores escogidos para plasmar la palabra de Dios no son conocidos, pero se sabe que ellos fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo esta tarea, razón por la cual la escritura de la Biblia duró aproximadamente 1100 años.